Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar esta mañana. En atención a todas las personas que ya están conectadas, que somos alrededor de 250 personas, vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy, como se los comentamos por ahí en las invitaciones que les hicimos llegar, vamos a estar platicando de trending topics de comercio exterior en este año 2023. Vamos a hacer ahí un repaso rápido y breve de lo que ha sido el comercio exterior o publicaciones en este primer semestre del 2023 y profundizar un poquito en qué implicaciones o qué significado tiene estas publicaciones y este entorno del comercio exterior. Para dicha sesión tengo el gusto hoy de compartir el espacio con Ariana Solorio, quien se desempeña como líder del área de especialidad de auditorías preventivas en Tintax, y también con Mauricio Sierra, quien es abogado litigante en materia tributaria. Y pues también un servidor estará dirigiendo esta sesión, Israel Islas, para los que aún no me conocen, que me desempeño como gerente de comercio exterior y automatización de procesos en Tintax. Ari y Mau, un gusto que estén con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias, Isra, por la invitación y gracias, Ari, también. Un gusto, bienvenidos a todos. De igual manera, recordarles que tienen abierta el apartado de preguntas para que si les surge alguna duda, algún comentario que quieran compartir con nosotros, pueden sentirse libres de escribirlo y los vamos a ir contestando alrededor del webinar o al final. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Mau, gracias, Ari. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno a esta sesión que queremos que sea muy práctica y de mucha utilidad para todos los que están aquí conectados. Como les decía, el objetivo de esta sesión es entender un poquito las publicaciones que han sido más relevantes durante este primer semestre, enfocándonos en tres puntos principalmente, que son las reglas generales de comercio exterior y sus anexos, la resolución miscelánea fiscal y también aquellos avisos, boletines publicados por distintos órganos que nos van a estar afectando en tema de comercio exterior. Ahora, aquí sí me gustaría hacer una observación o alguna aclaración de acuerdo al enfoque que le vamos a dar. Hoy sí es entender un poco las publicaciones, entender cuáles han sido las actualizaciones, pero sobre todo comprender cuál es la tendencia de la autoridad, ¿no? Hacia dónde está llevando la autoridad el manejo del comercio exterior y de este entendimiento o esta comprensión, poder también nosotros entender cuál debe ser nuestro actuar para prevenir, para poder estar en cumplimiento de acuerdo a este ritmo que va llevando el comercio exterior. Entonces, muy importante, quizá no nos vamos a detener en muchos aspectos técnicos de las publicaciones, pero sí en el entendimiento de cuál es la tendencia de aplicación por parte de la autoridad. Entonces, ese es el enfoque que queremos dar, la comprensión que queremos obtener al final del webinar para que podamos tomar acciones de acuerdo a estas tendencias. Bien, entonces el primer tema o la primer bloque que vamos a estar desarrollando está enfocado a reglas generales de comercio exterior, la resolución miscelánea fiscal con las implicaciones directas a comercio exterior y otras publicaciones oficiales. En temas de reglas generales de comercio exterior, importante tener en cuenta un repaso de la cronología de publicaciones que han existido durante este año, comenzando desde el 27 de diciembre del 2022, donde se publican las reglas generales para este año. Posteriormente se estaría publicando la primera resolución o primera modificación, que fue el 16 de febrero, la segunda modificación el 25 de abril, y hemos tenido hasta este momento dos versiones anticipadas y la segunda versión anticipada, incluso con modificaciones al anexo 4, que son los horarios de las aduanas. Por otro lado, tenemos el tema de la resolución miscelánea fiscal, donde el 27 de diciembre se publica la versión que estaría vigente durante este año 2023. Posteriormente entra en vigor la primera resolución a la miscelánea fiscal el 23 de febrero, una segunda resolución, está una tercera que va el 25 de mayo. ¿Por qué también nos enfocamos en el tema de la resolución miscelánea fiscal? Aquí es importante tener en cuenta que en casi todas estas modificaciones, y estaremos ahondando más adelante, va a haber implicaciones o actualizaciones directas al tema del CFDI con complemento carta aporte. Bien, sabemos que es un tema que no ha entrado en vigor del todo en el sentido de multas e infracciones, que tenemos la obligación de estar usándolo, pero al día de hoy se sigue modificando y actualizando este tema. Entonces, por eso es que también vamos a echar un vistazo al tema de la resolución miscelánea fiscal. Ahora, ya entrando de lleno a lo que son las reglas generales de comercio exterior,
Aquí vemos las 5 publicaciones o 5 modificaciones principales que se han dado durante este año, partiendo desde la publicación del 27 de diciembre de 2022. Después, el 28 de diciembre, se publican modificaciones al anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior, al anexo 1, que va enfocado a todos los formatos y avisos. Después, el anexo 6, 22 y 26 de las reglas, que está enfocado sobre todo el 22 al llenado del pedimento y ha tenido bastantes actualizaciones. Después entendemos que hay una publicación del 16 de febrero que se enfoca a las reglas 138 en adelante y que está enfocado al tema de la canasta básica, ¿no? Un tema que ha sido explotado durante este semestre. Y por último, pues hay una publicación del 25 de abril donde ya entran temas de la canasta básica, de vehículos usados y un tema muy importante que es el recinto fiscalizado. Ahora, de todas estas publicaciones, ¿cuáles son los puntos que más destacan? Primero, pues se actualiza el glosario de acrónimos. En este sentido, se adicionan los acrónimos DGR, de la Dirección General de Recaudación de la ANAM, y también se adiciona el acrónimo de NICO, ¿no? Para hacer referencia al número de identificación comercial. Otro de los puntos más importantes de estas actualizaciones es el anexo 13, las multas y cantidades que establece la ley y sus reglamentos para las infracciones. Este tema pues siempre, cada año se actualiza, sin novedad va hacia la alza. La regla 183 también se incrementa el pago de la prevalidación, pues seguramente ya lo estamos o lo hemos vivido durante todo este semestre. Y por ahí también el tema de recuperación de abandonos, ¿no? Ahí hay una modificación que también consideramos importante tenerla en cuenta en caso de abandono de mercancía, pero ya otro tema que sí empieza a aplicarnos directamente o tiene una repercusión mayor es la 2412, que es del despacho de mercancías mediante transmisión de información, y aquí hace referencia al uso del CFDI con complemento carta aporte y referencia a las modificaciones de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, importante tener en cuenta que todo lo que se esté modificando dentro de la resolución miscelánea fiscal quizá tenga una implicación directa a las reglas generales de comercio exterior y la aplicación de los despachos de mercancía. Por otro lado, hay un tema que está frecuente en estas modificaciones, que es el tema de regularización de vehículos usados. Entonces también vamos a encontrar bastantes modificaciones y regulaciones a este tema. Y por ahí un tema importante, la 724, que se adiciona una fracción a las causales de cancelación y suspensión en el registro de empresas certificadas CBIJEPS y socios comerciales certificados por la cuestión de socios y accionistas. Aquí no sé, Mau, si tú nos puedas apoyar comentándonos cuál ha sido un poco la tendencia de la autoridad. Digo, dentro de estas modificaciones vemos que refuerzan el tema de cancelación por socios y accionistas, pero en general, ¿cuál es el punto de vista que ahorita tiene la autoridad hacia esta observación? Claro, Isra. Mira, aquí como ya lo hemos venido comentando en webinars anteriores y como lo hemos visto ya en la práctica con varios asuntos, a la autoridad se le hace más fácil y económico revisar que tu situación corporativa esté bien, que tu estructura esté bien y de ahí determinar si continúas o no gozando de los beneficios de este registro. Muchas veces van y nos revisan, digamos, nuestro control de inventarios o del crédito, pero es mucho más sencillo para la autoridad el que determine, tienes un socio que tenía participación en una empresa a la que ya le cancelaron su certificación de IVA y EPS y con eso ya es suficiente para iniciar con el procedimiento de cancelación o tienes un socio que también tiene participación en una empresa que está listada en el 69B, pues ya con eso es suficiente para que nos puedan cancelar esta certificación. Entonces es mucho más económico para la autoridad y es mucho menos desgaste para ellos el que estén trabajando de esta manera y es, digámoslo, de esta manera y viéndolo desde su punto de vista, una forma más fácil de cumplir con los objetivos que al final de cuentas es la recaudación, ¿no? Y es digamos, el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, revisar que sí estén en orden en todo momento. Exacto. Y en ese punto que mencionas, pues al final el punto clave y lo que estamos buscando en este webinar es entender que la autoridad está buscando acciones eficientes, ¿no? Antes se desgastaba revisándote el anexo 30, haciendo comparaciones, tus descargos, todo ese tipo de revisiones, pero como ahorita bien lo menciona Mau, con que uno de tus socios accionistas, tu representante legal, no cumpla con sus obligaciones fiscales,
la autoridad lo considera más que suficiente para iniciar un proceso de cancelación, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hoy en día la autoridad buscará acciones que desgasten menos y en este punto, pues aquí lo vemos reflejado dentro de las reglas generales de comercio exterior. Ahora, otro de los puntos que hemos mencionado y que ha insistido mucho la autoridad es el tema de la canasta básica. Entonces, aquí también vemos bastantes modificaciones al tema de inscripción, causales de cancelación. Sabemos que es una estrategia del gobierno federal para combatir un poco la inflación, pero pues sí se ha visto reflejado dentro de las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Esto también dentro de los causales de suspensión del padrón para vehículos usados y el tema de la canasta básica, ¿no? Son dos de los temas que más han afectado directamente a las modificaciones de este año. Ahora, un tema que sí llamó la atención y que también nos deja ver cuál es la tendencia del comercio exterior este año es la modificación a la regla 428, que es la permanencia de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado. En este sentido, la modificación más llamativa es el hecho de la reducción de tiempo, donde antes se daba el beneficio o la oportunidad a que nuestras mercancías permanecieran en este régimen por 60 meses y en esta modificación se presenta una reducción de tiempo a solo 24 meses. Entonces, también aquí vemos cómo la autoridad tiene una tendencia a no brindar facilidades administrativas, a no brindar apoyos directos a la facilidad del manejo de mercancías en comercio exterior y también pues una realidad que cuando se reduce el tiempo, pues también la reducción va a afectar directamente al flujo de efectivo, ¿no? Porque vamos a tener que estar pagando las mercancías al extraerlas del recinto, entonces también va directamente enfocado este tema recaudatorio o de pago de contribuciones. Entonces, aquí es igual entender que la autoridad estará buscando a través de todas estas modificaciones ver la manera de hacer una recaudación más efectiva o simplemente un pago de contribuciones pues más dinámico, ¿no? Por parte del contribuyente. Que aquí, Isra, también es muy importante entender que antes la autoridad lo que buscaba en sus revisiones era comprobar que si hayas declarado bien tu fracción arancelaria, que tengas el origen bien declarado o que si hayas pagado y declarado los montos del valor en aduana de las mercancías. Pero con todos estos cambios que han habido en el transcurso del año, lo que está buscando es tener un mayor control y ver también cuestiones de forma, no solamente de fondo, de que si estés declarando bien todo, sino que ya también el que estés cumpliendo con temas de tiempos, con temas pues de tu estructura corporativa que quizás no van tanto con la operación, pero que sí van muy de la mano con las intenciones que tiene la autoridad hoy en día, ¿no? Sí, al final la gestión, digamos, administrativa empieza a pesar mucho dentro de esta administración, en el sentido de que, como bien decía antes, nos enfocamos en ver si tenemos bien nuestro anexo 30, ¿no? O ver si cumplimos con todos los requisitos, pero ahorita pues ya también es un tema de forma, ¿no? O sea, de ver si la documentación es correcta o si te falta algún papel, si algún tiempo se te está pasando. Entonces, ese es uno de los temas que la autoridad está considerando dentro de estos cumplimientos. Ahora, otro tema de las reglas generales, pues son los anexos. Aquí importante que se sigue modificando y actualizando el archivo o la forma B13, en el cual se refiere a los avisos que tenemos que estar dando dentro de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Aquí importante tener en cuenta dos puntos. Primero, siempre que presentemos algún aviso de modificación o actualización de acuerdo a la 721 de las reglas generales de comercio exterior, verificar que estemos cumpliendo con todos los requisitos que se indiquen en este formato B13 y por otro lado recordar que la autoridad, y digo lo vamos a estar platicando más adelante, uno de los puntos que está revisando con mayor énfasis este año es el cumplimiento correcto de la certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, el hecho de que nosotros lleguemos a presentar un aviso con información incorrecta o sin los requisitos completos, puede derivar en temas de requerimientos por parte de la autoridad e incluso por buscar cumplir en su momento con dar un aviso, podemos llegar incluso hasta la suspensión o cancelación de la certificación de IVA. Entonces, sí los invitamos a revisar de manera detallada el B13 antes de presentar algún aviso para poder presentar tanto la información actualizada como los requisitos necesarios. Otro de los anexos dentro del anexo 1 que se modifica es el B15, que es el aviso único de renovación en empresa certificada en materia de IVA y IEPS.
También se modifica para las empresas OEA el E5 de perfil de autotransportista terrestre y por ahí el tema del instructivo de trámite para obtener la certificación en materia de OEA, ¿no? Entonces, tener en cuenta dentro del anexo 3 estos 4 formatos que fueron actualizados. El anexo 2 se elimina el aviso de personal registrado ante el IMSS. Recordar que hace unos años, cuando se elimina la figura del outsourcing, también las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS tuvieron que presentar un aviso por el cual ahí confirmaban que ya no contaban con outsourcing o que nunca lo habían tenido. Ya esta ficha queda eliminada. Y el anexo 13, ¿no? Es importante estar verificando el anexo 13 en cantidades y multas, sobre todo más allá de conocer qué multa nos aplica. En caso de algún requerimiento, de alguna observación por parte de la autoridad, asegurarnos que no hay un abuso de poder, ¿no? Y que realmente las multas o cantidades que nos están aplicando son las correctas. Que, digo, ya nos ha tocado ver algunos casos este año, entonces también los invitamos a tener en cuenta este anexo. Hasta aquí, digamos que es el resumen general de lo que ha sido la tendencia de las reglas generales de comercio exterior. Como vemos, realmente son cambios en formas, desde los acrónimos que se agregan al glosario, temas que le importan al gobierno federal, como son la canasta básica, el tema de vehículos usados, pero de cara al contribuyente, pues no encontramos ninguna facilidad administrativa, ninguna modificación que repercuta dentro de la operación, alguna facilidad, pues simplemente han sido como ajustes operativos muy genéricos, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos dentro de las reglas generales de comercio exterior. En el tema de la resolución miscelánea fiscal, pues aquí vemos cuáles han sido los puntos que se han modificado en las diversas publicaciones durante este año. Y como les decía, en casi todas estas modificaciones y publicaciones, un punto de los que ha sido más afectados, incluso hasta la reestructuración de ese capítulo, es el 2, que se refiere al CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo cómo nos afecta directamente esto dentro de nuestra operación de comercio exterior. Aquí tener en cuenta 3 puntos generales de la resolución miscelánea fiscal, que son los días inhábiles. Digo, ya pasó abril, pero tener en cuenta el 2 de noviembre y estaremos pendientes de lo que se publique para vacaciones de diciembre. Esto para tener en cuenta trámites o conteo de alguna solicitud que tengamos pendiente. Las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos, también que nos afecta para el pago de DTA y otros derechos como puede ser la certificación en materia de IVA y IEPS o en OEA, y los cambios y modificaciones al CFDI con complemento carta aporte, que sin duda esto sí nos está afectando a los usuarios de comercio exterior. Aquí, Ari, no sé si nos comentas o apoyas para darnos el estatus del CFDI con complemento carta aporte. Sí, claro que sí, Ra. Pues bueno, comenzar diciendo que la entrada en vigor y también el inicio de multas y sanciones para el complemento carta aporte ha estado pateándose y cambiando constantemente en los últimos años, desde el 1 de mayo que se hizo la publicación en el SAT hasta el día de hoy. Todavía no es sancionable el contenido que tengamos en el complemento carta aporte. Sin embargo, a partir del 1 de enero ya es obligatorio el uso de este complemento. Ha causado mucha duda entre los contribuyentes por la información y la manera en la que se tiene que llenar este complemento. Aquí nada más hacer mención que aunque bien aún no se analiza a fondo lo que viene contenido en el complemento y todavía no es sancionable, a cara del 1 de agosto hay que revisar con nuestros transportistas, hay que revisar con nuestras áreas correspondientes que la información que nosotros declaremos de las mercancías pues sea la correcta y estar preparados tanto en nuestro sistema de facturación así como en nuestro sistema propio interno para las mercancías de comercio exterior para llegar a tener todo en orden y no caer en algún tipo de multa o sanción por el mal llenado de este complemento. De igual manera, alrededor de todo este tiempo han habido varias modificaciones dentro de los supuestos de aplicación para este complemento. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Isha? Muchas gracias. Han habido bastantes cambios, más que nada en quién es el responsable y en los supuestos en los que se tiene que transmitir y generar este CFDI con complemento carta aporte, tanto para traslado como para ingreso, dependiendo de también el tipo de transporte. Aquí en pantalla vemos actualmente cómo se encuentran estas disposiciones, tanto para las disposiciones generales como para los medios de autotransporte marítimo. Únicamente se han tenido 4 reformas en el año, que es la 27712, la 27713
y también las demás para autotransporte, que es la 27728 para terceros y la 27734. En este caso, pues la recomendación es que aunque ha ido variando mucho a lo largo del tiempo, hay que estar muy pendiente de aquí a agosto, qué otras modificaciones, incluso si hay algún otro aviso donde nos dé una prórroga para las multas o sanciones para el complemento carta aporte para estar listo en la emisión del mismo, ya que nosotros como empresa, aunque contratemos un tercero, somos responsables solidarios de la emisión de este certificado, ya que amparan nuestras mercancías de comercio exterior y en general las mercancías de la compañía. De acuerdo, Ari, muchas gracias. Y aquí también, como bien decía Ari, lo importante a tener en cuenta o bien mapeado hasta este momento son cuáles son nuestros casos de aplicación, hasta qué punto somos responsables nosotros junto con nuestros transportistas y la responsabilidad solidaria que estamos compartiendo y verificar que la información que estamos transmitiendo realmente sea la correcta de acuerdo a las circunstancias donde tengamos nuestros casos de aplicación, ¿no? Porque como bien lo mencionamos, quizá al día de hoy no es multable este punto todavía. Sin embargo, a agosto, si no llega a haber alguna prórroga, puede que ya empecemos a tener multas, sanciones y lo que es muy importante también tener en cuenta y que estaremos platicando más adelante, el tema de contrabando, ¿no? La autoridad por este tema lo está considerando casi como contrabando o pues no casi, sino como contrabando el hecho de no contar con nuestros papeles debidamente llenados, entonces podemos estar cayendo también en esas circunstancias. Entonces son los 4 puntos a tener en cuenta de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal en el tema del CFDI con complemento carta aporte. Por ahí, pues otro punto que también nos afecta en el tema de comercio exterior es el CFDI 4.0. Recordar que entraba en vigor en el mes de abril, si no me equivoco, por ahí ya hubo una prórroga para julio. Entonces, en este punto, tener en cuenta que no solamente el CFDI con complemento a carta aporte, sino también el CFDI de comercio exterior y todas las exportaciones que realicemos van a requerir de nuestra información para declarar qué tipo de operación estamos realizando y hacer un llenado correcto dentro de este CFDI 4.0. Entonces, ver si ya estamos preparados, si nuestro sistema de facturación cuenta ya con los campos y también si tenemos bien mapeadas las operaciones. Aquí sí, con distintos clientes y amigos hemos tenido bastantes dudas en el sentido de que las operaciones temporales, o por ahí dice operación temporal, operación de retorno, operación definitiva, no aplica. Entonces hay dudas en ese tipo de aplicaciones. Entonces, mapear bien la operación que estamos realizando y cuáles serían las claves de llenados de esos del CFDI con complemento de comercio exterior y el CFDI 4.0. Isra, y aquí hacer también la observación que aunque bien de repente el área de aduanas y de comercio no tiene la responsabilidad de timbrar tal cual la factura, no se mete directamente al portal de facturación para generarlas, sí es importante tener comunicación con el área correspondiente porque la información con la que nosotros llenamos estos complementos de comercio exterior, de carta aporte en estos FDIs, pues también nos involucra a todos dentro de la empresa. Entonces, aquí igual invitarlos a tener bien mapeado las responsabilidades de cada área y también comunicación entre sí para evitar cualquier error y también para que la operación vaya girando de manera correcta, ya que, como bien lo comentaba Isra hace un momento, hemos tenido muchos casos que de repente hay cambios dentro de estos complementos a cara de la introducción del CFDI 4.0 y, por ejemplo, para nuestras exportaciones definitivas con el complemento de comercio exterior, de repente hay campos nuevos que se tienen que llenar, hay que revisar claves y esta información, aunque bien los catálogos no los conocemos en el área de aduanas, es importante conocerlos porque se les tiene que dar esta información al área responsable de timbrar estas facturas. Entonces, no porque no seamos el área de comercio exterior no tenemos que ver con este tema, al contrario, hay que tener bien identificadas esta información de las mercancías para que la información pase de manera correcta y no detengamos ningún tipo de operación. Sí, aquí lo que siempre hemos recalcado con este comentario es el hecho de que tiene que haber una intercomunicación entre áreas, ya no son comercio aislados, sino que ya también dependemos de finanzas depende de comercio, contabilidad, el área legal, ¿no? Para la cuestión corporativa que platicamos, entonces tener en cuenta este punto que bien menciona Ari.
Y aquí en pantalla, digo, hacemos un resumen muy general de los 4 conceptos que se refuerzan, ¿no? En estas publicaciones de tanto de las reglas generales como de la resolución miscelánea fiscal. Y es simplemente el padrón de importadores de canasta básica, la actualización de multas e infracciones, regularización de vehículos usados y actualización de anexos. Como bien decimos, el objetivo de esta plática, pues no es tanto entender la cuestión técnica de estos cambios, sino entender el enfoque que está dando la autoridad, ¿no? Aquí vemos pocos beneficios a contribuyentes y un alto seguimiento al control del cumplimiento, ¿no? Al final la autoridad lo que está buscando es, bueno, ya están las reglas, vamos a ver cómo se aplican y si no se aplican, pues vamos a ver qué multas, qué sanciones corresponden, ¿no? Pero al final del día no estamos viendo un desarrollo del comercio exterior en favor del contribuyente. Ahora, siguiendo con la estructura de esta plática, algunas otras publicaciones que tenemos que tener en cuenta, partiendo, por ejemplo, con el tema de que el 15 de enero entra en vigor el tema de la nueva NOM 004 para productos textiles. Aquí, ¿por qué ponemos el tema de las NOM y que más adelante vamos a platicar? También porque empieza a haber un poco de carga administrativa para los usuarios del comercio exterior, ¿no? Varios productos se siguen regulando, se siguen aplicando más regulaciones en el tema de NOMs y pues la carga administrativa va creciendo para los contribuyentes. Digo, entendemos que son protecciones, que son aseguramientos para el correcto cumplimiento del despacho de mercancías, sin embargo, pues al final todo esto se traduce en carga administrativa para el contribuyente. Por ahí otro punto importante a tener en cuenta de este año es la entrada de la LIGIE, que si bien se publicó el 7 de junio del 2022, el 5 de diciembre se dio a conocer también la cuarta resolución para comercio exterior, donde se actualizaban todas las fracciones de acuerdo a esta séptima enmienda. Aquí, porque hacemos mención a un tema que quizá parece básico, sin embargo, en revisiones que estamos realizando con distintos clientes o en auditorías que estamos apoyando a responder requerimientos, nos damos cuenta que al momento de entrar a sistemas como Anexo 24, sistemas de catálogos de fracciones de los clientes, sistemas de RP como puede ser SAP, etcétera, no están actualizadas las fracciones arancelarias, ¿no? Si bien a lo mejor la operación va del día a día va corriendo de una manera correcta, sin embargo, dentro de los sistemas no se han actualizado del todo, ¿no? Y por ejemplo, en Anexo 24, de repente vemos catálogos de materiales o booms que no se están jalando de manera correcta porque nunca se hizo esta actualización. Entonces, tener en cuenta que ya está vigente esta actualización y que debemos de estar declarando todas nuestras fracciones de acuerdo a lo que está vigente y en todos nuestros sistemas, ¿no? Como puede ser Anexo 24 y otros. Ahora, un tema también muy importante y que vamos a estar platicando más adelante es las notificaciones por buzón tributario de autoridades fiscales distintas al SAT. En este año también se da a conocer que autoridades como puede ser el IMSS, el Infonavit, Procuraduría Federal del Consumidor, Conagua, etcétera, pueden estar haciendo notificaciones a través de buzón tributario. Aquí la primera recomendación o punto a tener en cuenta es revisar que realmente nuestros contactos del buzón tributario estén actualizados y estén vigentes dentro de nuestras empresas. Y segundo, el atender todo tipo de resolución o comunicado que nos llegue a través de este buzón. En caso de no hacerlo, Mau, ¿qué puede estar pasando o qué hemos visto durante este semestre en este sentido de la actualización del buzón tributario? Mira, este tema es un tema muy delicado porque nos pueden tener por notificado o pueden proceder con la notificación por estrados en caso de que no estemos constantemente abriéndolo, pero algo que sería mucho más delicado es que no tengamos, digamos, el contacto con nuestro contador. Por ser un tema de que no es in-house, y que esta persona abra alguna notificación y no nos notifique en su momento, ¿no? Entonces, pues aquí perderíamos la oportunidad de presentar nuestras alegaciones o nuestros argumentos y pues en este momento pues ya estaríamos, digamos, incumpliendo con las obligaciones y los requerimientos que nos solicita el SAT. También es muy importante entender que derivado del Pacto Federal, el SAT está trabajando de la mano con secretarías de finanzas de los diferentes estados, como puede ser San Luis Potosí, Secretaría de Finanzas de Guanajuato, para buscar, como bien decíamos, economizar esa recaudación y que por medio de esta red tengan más contacto directo con los diferentes contribuyentes, ¿no? Es muy importante que sí estemos constantemente revisando esta parte del uso tributario y que tengamos actualizados nuestros correos de contacto.
Y en seguimiento a estos comentarios que bien señala Mau, pues al final del día vemos esa tendencia que ya veníamos comentando, ¿no? La autoridad no se va a desgastar e incluso otro tipo de autoridades se están sumando a este poco desgaste y dice, ¿sabes qué? Mejor te notifico a través del buzón tributario. Si tú haces caso a la notificación o no, ya será tu responsabilidad y en caso de no hacer caso, pues estaremos procediendo con el acto de fiscalización o con la consecuencia que aplique, ¿no? Entonces, tener en cuenta, avisar a nuestras áreas de finanzas, de contabilidad, quienes estén responsabilizadas de este buzón tributario, que estaremos recibiendo más notificaciones a través de este medio. Y sin duda alguna, digo, ya por la experiencia que estamos teniendo este semestre apoyando a distintos clientes y amigos, pues sí hemos visto que se están recibiendo todo tipo de notificaciones, desde cartas e invitaciones hasta actos con una mayor formalidad para hacer la revisión completa del cumplimiento fiscal, legal y aduanero de todas las empresas. Entonces, importante tener en cuenta la actualización y revisión de nuestro buzón tributario. Hasta aquí, digamos, la primera parte de este recorrido que está enfocado a las publicaciones oficiales. Ahora vamos a platicar de otro tipo de publicaciones, quizá ya no enfocadas directamente a las reglas o a las regulaciones más generales de comercio exterior, pero que sin duda alguna tienen implicaciones y sobre todo para conocer esta tendencia que estamos hablando. Aquí, pues digo, ya habíamos platicado un poquito de las reglas generales de comercio exterior, pero no sé si tú, Ari, nos puedas platicar más de este tema de la canasta básica. Sí, claro, Isra. Bueno, derivado de la inflación, que creo todos estamos al tanto que ha subido bastante, se publica el decreto para la extensión del pago de arancel a la importación, esto previendo productos de alimenticios, de higiene personal, alimentos, productos de la canasta básica, así como lo mencionas, y esto tiene como objeto cuidar 33 fracciones arancelarias con beneficios en estas clasificaciones. Estas medidas pues se amplían hasta el 31 de diciembre del 2023. Esto para apoyar un poco el tema del arancel para estas mercancías de producto. Dentro de estos productos pues están aceite, champús, productos de aseo personal. Entonces, bueno, nada más tenerlo en cuenta por si alguno de nuestros oyentes tiene este tipo de mercancías dentro de su catálogo de fracciones arancelarias, pues igual ver qué nos podría aplicar para ahí también tener una reducción en nuestros impuestos. Y que también aplica para temas de alimentos para animales, ¿no? Veíamos que pues ha subido muchísimo el tema de las croquetas y bueno, a mí en lo personal me ha tocado ver en Facebook y así que están dando en adopción muchos animales por tema de que ya no les alcanza para comprar los alimentos, pero bueno, si somos una empresa que se dedica a la importación de croquetas o de alimentos para animales, también podemos estar dentro de este acuerdo para mejorar el tema, bueno, de los gastos, ¿no? Sí, aquí como bien mencionan, digo, dos puntos importantes a considerar. El primero, pues que es prioridad del gobierno federal el apoyo de esta iniciativa. Y segundo, si en algún caso tenemos duda de si nuestros productos aplican o no para este decreto, pues lo podemos estar revisando para poder aprovechar el beneficio, ¿no? Entonces, ya hemos apoyado a algunas empresas, se han apoyado algunos productos, como bien menciona Mau, alguno de estos que es croquetas. Entonces, tenerlo en cuenta para la aplicación de estos beneficios. Otro de los puntos importantes que se ha publicado es el tema de modificación alta a domicilios de una planta o bodega de almacén en IMEX. En este sentido, se habla del tema de que solamente será exclusivamente por BUSEM y la notificación de requerimientos se llevará a cabo por la misma vía. Aquí, más allá de entrar en la cuestión técnica de cómo dar el aviso, cómo realizarlo, digo, primero sí, importante tener en cuenta que es a través de BUSEM, pero algo que también se nota mucho de esta autoridad o estos últimos años es solamente te voy a estar atendiendo a través de una plataforma, a través de un correo electrónico, pero no va a haber una atención directa al contribuyente. Aquí digo, primero tenerlo en cuenta por el hecho de que pues a veces es un poquito desesperante para algunos clientes o amigos que no se dé una respuesta rápida. Y segundo, teniendo en cuenta este antecedente, poder prevenir al momento de hacer una gestión de un trámite, ¿no? De hecho, este último mes hemos visto un retraso impresionante en todas las respuestas
de temas de gestión de IMEX, de PROSEC, de programas de fomento. Entonces, tener en cuenta que la autoridad pues simplemente nos va a decir, pues mándame un correo, haz tu trámite a través de BUSEM y por el mismo medio te voy a estar notificando. Entonces, si vamos a hacer alguna modificación dentro de temas de domicilio de IMEX y PROSEC, pues tener en cuenta que solamente lo podremos hacer a través de BUSEM. Otro de los puntos importantes y que destacan este año es, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, se llega al acuerdo para prohibir importación de mercancías producidas con el trabajo forzoso. Este acuerdo, pues al final lo que nos brinda es la opción de poder estar abriendo procedimientos o investigaciones para el trabajo forzoso o investigación de posibles mercancías que estén bajo este supuesto. Entonces ya también nos dice que aquí cualquier persona física o moral podrá estar amparada o recurriendo a este recurso. Se presenta ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo mismo, aquí se hace a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Vamos a estar hablando más adelante de cómo se están subiendo otras autoridades al tema de Ventanilla Única de Comercio Exterior. La solicitud deberá ser presentada con requisitos y documentación necesarias. En este acuerdo se detalla todos estos requisitos y tendremos una notificación por parte de Secretaría de Trabajo para dentro de los 20 días para recibir cualquier información extra. Al final, pues esta investigación nos dará la oportunidad para asegurarnos que los productos, materias primas, etcétera, que estamos utilizando no tengan ningún antecedente de que se está utilizando dentro de un proceso de trabajo forzoso. Entonces, también aquí nada más comentar como tema importante que la autoridad tiene 180 días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación para presentar una respuesta y en ese caso pues determinar si las mercancías están bajo este supuesto o no. Todo esto en contexto del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Entonces también aquí vemos una cuestión que es favorable, que el tema de los tratados nos puede estar amparando para una regulación correcta en temas de comercio exterior. Entonces aquí digo como observación, si nosotros tenemos algún tema legal sobre alguna mercancía, sobre alguna materia prima que no hemos podido resolver de acuerdo a la legislación mexicana, también podemos estar revisando si tenemos algún amparo, alguna opción de revisión a través de los tratados de libre comercio. Esto siempre, digo, lo olvidamos por el día a día de las regulaciones, pero pues el derecho internacional sí nos aplica, ¿no? Entonces también estar considerando este tema. No sé, Mau, aquí si tengas algún comentario extra sobre este decreto o este acuerdo. Sí, pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. También mencionar que la Secretaría de Oficio va a estar haciendo estas revisiones, entonces pues ya no solamente es el que te acusen, sino que también te puede llegar la revisión en cualquier momento y que hay que estar muy al pendiente de nuestros socios comerciales porque en cualquier momento les pueden resolver de forma negativa y pues esto podría afectar nuestra operación, ¿no? Sin duda alguna, y creo que aquí, digo, un tema importante que ahorita mencionas es el socio comercial extranjero. Y como bien decía hace un momento, pues no solamente podemos resolver controversias a nuestro favor, sino que también en algún momento la autoridad puede darse a la tarea de investigar en el extranjero con quién estamos realizando negocio y eso nos puede detener nuestra operación. Entonces, hacer una investigación previa, asegurar, pedir los requisitos, documentación y pruebas de que realmente nuestros socios comerciales son empresas confiables. Entonces, ese punto también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí, ahorita platicábamos de cómo Secretaría del Trabajo puede realizar o podemos realizar esta solicitud de investigación a través de ventanilla única y en este sentido se ha publicado dos modificaciones al decreto por el que se reforman y adicionan al diverso en el que se establece la ventanilla digital mexicana de comercio exterior. ¿Cuál ha sido el fin o la finalidad de estas modificaciones de este decreto? El avisarnos que ahora a través de ventanilla digital o ventanilla digital mexicana, CIBUSEM, nos estarán notificando más autoridades ciertos requerimientos, ciertas notificaciones, podremos realizar más trámites a través de BUSEM y también en este sentido nos dice que todos los trámites que firmemos, realicemos, van a requerir de la e-firma, ¿no? Y aquí nos piden dos cuestiones, que nuestra e-firma esté vigente y activa y en este sentido va a ser una sustitución a la firma autógrafa. Entonces, como decíamos, la autoridad se está, no sé si amparando, si respaldando de este tipo de plataformas para decir, oye, quiero brindarte una facilidad administrativa, entre comillas, para el contribuyente, pero la realidad es que pues de alguna manera ya no te atiendo directamente y puedo estar verificando, revisando tus trámites a través de esta plataforma.
Y en el tema de la e-firma, una recomendación que hacemos es el hecho no solamente de verificar que esté vigente y activa, sino que realmente esté actualizada con el representante legal vigente de la empresa. Muchas veces vemos empresas que firmaron ciertos trámites, documentos, después de todo en algún requerimiento de ese trámite, perdón, y cuando estamos realizando las pruebas, armando el expediente, vemos que la e-firma está ligado a un representante legal que ya ni siquiera está vigente dentro de la empresa. Entonces, importante asegurarnos que nuestra e-firma esté actualizada con los datos verídicos y vigentes de la empresa, de modo que si en ese momento se firma algún trámite, alguna solicitud, si hay algún requerimiento, si el representante legal tiene que aportar alguna prueba, realmente sea vigente y pues pueda proceder, ¿no? Aquí no sé si se me está pasando algo más en ese sentido, ¿no? Yo nada más, Adelante, mamá, adelante. yo retomaría el comentario de Ari, que es muy importante la comunicación entre áreas de la empresa. Nos ha tocado también algún cambio de domicilio fiscal de la empresa, pues esto también afecta incluso para solicitar permisos mediante la BUSEM, ¿no? El que tengamos en todo momento que estar declarando dónde van a estar las mercancías, también si hay un nuevo almacén o toda esta información sí tiene que estar siempre bien cuadrada y que también debe de cuadrar con el CFDI y con los demás documentos que van englobando esta parte de la operación. Al final, la tendencia de la autoridad es tener más elementos para reconocer el control sobre tu operación y de esta manera, en caso de que exista alguna discrepancia, poder fiscalizar. Totalmente de acuerdo, Ari. No sé si vas a comentar algo. Sí, yo creo que tenemos mucho que comentar porque ya nos ha tocado muchos casos relacionados a la ventanilla digital. Aquí también mencionar que también aparte de tener siempre activos y vigentes nuestros sellos, tener el control con nuestro representante legal, también tener el control de quién tiene acceso a nuestra BUSEM y quién realiza los trámites dentro de la misma. ¿Por qué? Porque aquí mencionamos que ya va a sustituir la firma autógrafa. Todo trámite que realicemos a través de esta ventanilla ya tiene un peso y ya se firma y es completamente auditable también para la autoridad porque es algo que ya se está diciendo y que ya se está afirmando. En este caso, nos ha tocado ver que la firma, la FIEL, de repente la tienen más de una persona dentro del Departamento de Comercio Exterior. A veces ni siquiera el Departamento de Comercio Exterior tiene acceso a la misma, lo lleva finanzas o lo lleva solamente el representante legal, no sé, y no se meten igualmente a la ventanilla como se meten al buzón tributario. Entonces, darle la misma importancia, en este caso ya esta plataforma, porque a través de ella nos vamos a dar cuenta de tareas pendientes, de avisos o incluso de alguna requisición que nos puedan realizar por parte de la autoridad. Entonces, nada más darle la importancia debida a esta nueva herramienta que, como bien dice Israel, es una medida que facilita tal vez los trámites, gestión, logística, pero también nos puede jugar en contra si no llevamos un debido control y también no le damos la debida importancia, ¿no? Sí, y algo que iba a mencionar es que sí ha sido una realidad que la autoridad también este año hemos acompañado a distintas empresas simplemente que nos ha pedido, oye, compruébame tu representante legal, ¿no? O sea, tú firmaste este trámite, mándame sus poderes, mándame su identificación y ya nos hemos topado también con empresas que dicen, pues ya no está, ¿no? O sea, esto lo firmamos en diciembre, ahorita ya es mayo y no tenemos este representante legal vigente. Entonces, sí considerar todo este tipo de cuestiones administrativas para poder estar en comunicación y evitar cualquier tipo de circunstancia como la que estamos mencionando. Aquí pues nada más digo ya recalcar lo que hemos dicho, las autoridades ahorita competentes se han ampliado dentro de ventanilla única para el tema de gestión de trámites y también estaremos recibiendo actos administrativos y notificaciones a través de la misma. Entonces es importante tener actualizados todos nuestros medios de contacto. En Buzón, si no me equivoco, creo que hay 5 correos que se pueden registrar. En ventanilla solo es uno, entonces asegurarnos que la persona que está registrada realmente esté al tanto de estas notificaciones. Bien, hasta aquí pues dejamos el tema de publicaciones oficiales, por así mencionarlo de algún modo, y vamos a enfocarnos a temas de boletines o otros, sobre todo los que se han publicado en SNICE y ANAM. Pero haciendo un resumen de lo que hemos platicado de temas de reglas generales y
demás publicaciones, pues encontramos lo mismo. O sea, hasta este momento vemos pocas facilidades administrativas por parte de la autoridad. También una autoridad pues que al final está buscando que todo sea a través de plataformas digitales o todo sea a través de correos electrónicos y de cara al contribuyente pues no hay beneficios que sean, como digo, muy cómodos o que tengan realmente una gran repercusión, sino que simplemente son actualizaciones de forma, ¿no? Al final del día. Entonces vamos a ver si en los boletines encontramos alguna tendencia distinta. Aquí vamos a tener en cuenta primero el domicilio, si necesitamos hacer el nuevo domicilio y la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Aquí importante recordar que esta dirección se cambió a la Condesa en la Ciudad de México. Esto lo mencionamos porque ya estábamos muy acostumbrados a todos ir a la Torre del Caballito, ahí en Reforma, o al SAT, ¿no? Que está en Bellas Artes. Entonces, se abre también esta dirección de facilitación de comercio, por si tenemos que presentar algún trámite, poder considerar. Y por otro lado, en este mismo boletín, se nos da a conocer una serie de correos electrónicos en los cuales podemos estar presentando consultas o podemos estar presentando seguimientos a trámites de nuestros programas de fomento, ¿no? Entonces aquí nos presentan una serie de correos, los cuales podemos estar enviando para poder presentar dudas, consultas, seguimiento, y encontramos lo mismo que veníamos platicando, ¿no? Todo es a través de correo electrónico. A veces recibimos respuestas, a veces no. De hecho, este año recibimos una respuesta de una consulta que presentamos hace un año justamente. Entonces sí vemos retrasos, vemos poca comunicación por parte de la autoridad. Sin embargo, pues es mejor tener en cuenta estos correos a pues no tener ninguna relación directa con la autoridad. No sé, Akiri, si quisieras comentar algo más. Sí, claro. De hecho, bueno, de repente parece un poco frustrante no poder tener respuestas, Isra, cuando se tiene alguna duda o cuando se quiere también saber el estatus de algún trámite. En este caso, pues con la publicación de este boletín vemos un poquito de atención a la actualización de los medios de contacto con la autoridad, porque sí se ha visto una tendencia de cerrar comunicación directa, como lo mencionaba Israel, en este caso vía telefónica. Ya no es tan fácil obtener estas respuestas, entonces al menos al tener estos correos, al tener un poquito de noción de dónde podemos tocar puertas para recibir respuestas, pues es favorable para la compañía. En este caso, pues sí los invitamos a estar al tanto y tenerlo por ahí en sus archivos, impreso, por cualquier eventualidad. El boletín es bastante amplio, no solamente toca temas de consulta, por ejemplo, lo que vemos en pantalla de IMEX, PLOSEC y demás, también tiene algunos otros trámites, por ejemplo, para avisos, permisos. En pantalla les dejamos un QR que pueden escanear para ir directamente al boletín, porque creemos importante compartir esta información con ustedes. Y pues en dado caso también tenemos un correo genérico de SNICE, que bien cualquier duda también con Secretaría de Economía, pues lo pueden comentar por este correo. Y también aquí digo, a nosotros lo que nos ha dado luego una respuesta más rápida es el recurrir ante la misma autoridad o buscar de qué manera podemos atacar esa negativa ficta o afirmativa ficta. Pero sí, digamos, no es lo recomendable, pero pues si no nos dejan de otra, pues es lo que tenemos que hacer. Exacto, y como bien lo hemos mencionado, pues sí hemos visto una tendencia a retrasos, ¿no? Como bien dice Mau, hay negativas y positivas ficta que hemos encontrado muy comúnmente este semestre, entonces es mejor tener en presente todo este tipo de contactos para poder acercarnos cuanto antes. Otro tema que igual se publicó este año, digo bastante tarde, y eso sí lo menciono, casi a mitad de mayo se publica la guía actualizada de el reporte anual de comercio exterior. Aquí pues digo la observación de que recordemos que de acuerdo a las reglas de Secretaría de Economía nos dice que de acuerdo a la guía tendríamos que estar presentando nuestro reporte anual. Entonces, pues al final nos dejan poco margen de tiempo para poder estar presentando esta obligación, ¿no? Aquí, pues nada más tener en cuenta las fechas que ya pasaron, que se mencionan para poder, en caso de que no lo hayamos presentado, pues resolver en caso de que se haya suspendido nuestro reporte anual y evitar la cancelación del mismo, ¿no? Pero importante tener en cuenta la guía. Aquí otro tema importante a considerar y que hemos platicado de acuerdo a las NOMS es el tema del oficio 191-01-2023-1221 y que fue publicado el 25 de mayo.
En este sentido, hace referencia al cumplimiento de las NOMS en tema de despacho de mercancía de importación. Recordemos que hace unos años se permitía que dentro de nuestros despachos de mercancía se colocara el folio de nuestro trámite con la unidad verificadora, con el órgano certificador, y posteriormente pues ya presentábamos la documentación que amparara este cumplimiento. A partir de la publicación de este boletín, nos dice que ya no es válida esa forma, sí tenemos que seguir declarando nuestro folio. Sin embargo, pues ya es necesario adjuntar la documentación que apruebe este cumplimiento. Entonces, aquí quizá para nuestros despachos de mercancía tenemos que estar realizando todo el trámite de la unidad verificadora o del órgano certificador con tiempo para poder adjuntar al momento del despacho esa documentación. Entonces también aquí, pues como mencionar o como recomendación, tener en cuenta que ya esta documentación va a ser parte de nuestro expediente electrónico como prueba de los cumplimientos de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y al final, lo que nos dice este boletín es que deja sin efecto los boletines anteriores donde se daba esta facilidad. Los folios vigentes a partir de mayo o en mayo quedan vigentes solo 90 días naturales. Ya las solicitudes posteriores a este boletín tendrán que estar acompañadas por la documentación y es importante entonces tener en cuenta también esta modificación que hace la autoridad. Entonces, como les decíamos, pues al final no encontramos tampoco en este sentido facilidades administrativas, beneficios a favor del contribuyente. Y otro aspecto que es bueno recalcar, digo, ya lo mencionó Ari, también se publica el boletín 006 de este año y en el cual simplemente nos dicen que la NAM pone a nuestra disposición un buzón para preguntas, consultas, seguimientos. Entonces, lo mismo, se viene repitiendo esta tendencia en donde la autoridad simplemente a través de correos electrónicos, de plataformas digitales, es como estará dando seguimiento a todos los trámites o solicitudes o ¿cómo se llama? Atención al contribuyente, pero pues no tenemos un trato directo con la autoridad. Entonces, importante tener en cuenta igual esta tendencia por parte de la autoridad. Ahora, hasta este momento, pues ya vimos que se publicó en un marco legal, como puede ser las reglas generales, los boletines, la práctica, cómo está actuando la autoridad a través de la atención al contribuyente, y quedan dos puntos que ya hemos platicado bastante. El plan maestro, que digo, esto solo vamos a hacer un recordatorio, pero ¿por qué vamos a hacer el recordatorio del plan maestro? Para ver cómo se gestionó la autoridad en su primer informe tributario y de gestión de cara de comercio exterior. A inicio de año platicábamos de que el plan maestro, como sabemos, es la estrategia de fiscalización y recaudación que estaría presentando, y este año llamó la atención el hecho de que el comercio exterior ya estuviera dentro de este plan maestro de una forma muy clara, ¿no? ¿Cuáles eran las tendencias o conductas que iba a estar revisando la autoridad? Sobre todo tres, que era el IVA en tema de importaciones temporales, el tema de subvaluación en operaciones de comercio exterior, sobre todo en el uso indebido de tratados, que al final se enfoca a valoración aduanera, y certificación en materia de IVA y IEPS, ¿no? El cumplimiento permanente de nuestras obligaciones en este sentido. Otro punto del cual hemos comentado y nos afecta, pues es también la revisión de socios y accionistas, ¿no? El cumplimiento de estas figuras dentro de nuestras empresas. Entonces, el plan maestro se enfocaba a estos puntos dentro del comercio exterior, y a través del informe tributario de gestión vamos a ver si realmente se cumplió o no el objetivo por parte de la autoridad. ¿Qué nos dice el informe tributario de gestión? Aquí en la parte derecha de la pantalla, llama la atención esta frase que está dentro del informe, que dice: la recaudación tributaria es la fuente principal del financiamiento del gobierno federal. Entonces, el gobierno federal lo tiene muy claro, que a través de los contribuyentes y las acciones de recaudación es como van a estar financiando todas las obras, todas las gestiones del gobierno. Entonces, es prioridad de este gobierno. Y dentro de la columna B, es un dato que siempre hemos comentado en nuestros webinars, que al final nos dice que por cada peso invertido se recaudaron 160 pesos. Del seguimiento que le hemos dado a este informe en los últimos años, este es el trimestre de mayor eficiencia en la recaudación, ¿no? Habíamos llegado creo hasta 150 por ahí, este año ya topan los 160 pesos. Entonces, realmente para la autoridad está haciendo negocio el hecho de recaudar. Ahora, en temas de comercio exterior, aquí nada más mencionar que este informe tributario y de gestión se enfocó a estos puntos, estos sectores en los cuales estuvo trabajando de una manera eficiente. Y los resultados que se obtuvieron pues son los siguientes, ¿no? Aquí primero, en este primer trimestre del 2023, dice que se alcanzó una recaudación de
844 millones de pesos, lo cual representa pues un incremento a los periodos anteriores, ¿no? Aquí en pantalla podemos ver cómo está esa variación, pero al final se da una alza en temas directamente de comercio exterior. Ahora, otro de los puntos importantes es que la fiscalización se enfocó en temas de comercio exterior a los siguientes sectores. Y esto pues lo tenemos que tener en cuenta en caso de que nosotros nos aplique, ¿no? Pero es el acero, el textil, electrónicos, vinos y licores, vehículos usados e hidrocarburos. Entonces, en este sentido, si somos una empresa IMEX certificada en materia de IVA y IEPS y trabajamos con sensibles, es importante tener en cuenta que la autoridad es uno de los focos principales que tiene en su revisión. Entonces, ahí es importante considerar estos puntos para poder tener acciones preventivas. Ahora, ¿cuáles son las otras empresas que también tiene bajo observación la autoridad? Las empresas que tienen programa IMEX, PROSEC, la certificación en materia de IVA y IEPS, operador económico autorizado y recinto fiscalizado. ¿Por qué tiene enfocado estos sectores o este tipo de empresas? Porque al final son las empresas que gozan de un mayor beneficio, que gozan también de créditos fiscales, que a lo mejor tienen un diferimiento de impuestos y que si las ataca directamente o si puede llegar a suspender un programa PROSEC, una certificación de IVA, el flujo de efectivo en la recaudación pues va a ser más generoso y va a ir en aumento, ¿no? Entonces, por eso es que la autoridad tiene como enfoque estos principales tipos de empresas. Y que también tienen más deberes, Isra. Exacto, como bien decía Mau hace un momento, la autoridad no se va a desgastar al momento de tener más deberes o más obligaciones, también va a encontrar la manera más fácil de suspenderlo, como ya decíamos, pues el tema de un representante legal, o ahorita vamos a platicar de las causales de suspensión de padrón de este año y de la certificación de IVA, y vamos a ver cómo ha habido causales que realmente dices, cómo es posible que una empresa haya sido cancelada su operación por este tipo de observaciones, ¿no? Aquí, dentro de los resultados, digo ya más directos del comercio exterior, nos mencionan que este trimestre, en el primer trimestre del año, se realizaron 100 revisiones de PAMAS, y bueno, 100 revisiones, perdón, y de las cuales se detectaron o se detonaron 121 PAMAS, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que de 100 incluso hubo más PAMAS de las revisiones iniciadas. Y el valor aproximado de estas revisiones, pues fueron de 1.746.9 millones de pesos. Los PAMAS ejecutados de qué derivaron, visitas domiciliarias profundas y rápidas. Entonces aquí nos damos cuenta que la autoridad, como decíamos, ya no te va a revisar si todo tu activo fijo es correcto, es incorrecto, simplemente incluso va a llegar y va a decir, oye, ¿tu domicilio está localizado? Si no, si se ve aquí que es la empresa, no se ve. Esa puede ser de las visitas rápidas, ¿no? Y en ese sentido, pues ya detonaron 121 PAMAS. También verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte. Aquí lo que platicamos al inicio, el CFDI complemento carta aporte, ¿no? La autoridad está muy atenta a cómo estamos haciendo la importación de nuestras mercancías, si son de procedencia extranjera, cuentan con toda la documentación que ampara su importación o si toda la información que estamos declarando es correcta. Y la verificación de vehículos de procedencia extranjera, ¿no? Otro tema que han estado dando seguimiento. Pero aquí, de los dos temas más importantes es las visitas domiciliarias que se están realizando también y que tenemos que estar atentos para poder atenderlas de una manera correcta. Y por otro lado, tenemos que estar atentos a cómo estamos realizando nuestros despachos de mercancía y los traslados de las mismas, ¿no? Que todos nuestros transportistas cuenten con la documentación necesaria y que también la información que estamos declarando sea la correcta. Aquí no sé, Mau, si te hubieras algún comentario, alguna otra Sí, observación. Irra, también se me hace muy importante mencionar que muchas veces nos hemos topado en estos temas que se derivan de una falta de documentación, ¿no? Que quizás sí está bien hecha la operación, pero no tenemos bien resguardados los documentos que amparan la legal estancia de la mercancía, ¿no? O que quizás llegó una persona a nuestra planta y llega y es el nuevo director y dice, pues vamos a pintar todo el activo fijo de la planta y entonces ya le borramos todos los datos de identificación. Entonces esto también puede ser un foco rojo al momento de una revisión. Y por otro lado, el que existan inconsistencias, ¿no? Como decíamos, cada vez nos van a pedir más documentación para poder cubrir nuestras obligaciones y toda esta documentación tiene que cuadrar a la perfección, porque si existe alguna diferencia entre el CFDI y lo que nosotros declaramos en el pedimento, etcétera, pues de aquí puede derivar un PAMA, como bien mencionaba Sirra.
Y esa documentación igual en las visitas, ¿no? Que muchas veces la atiende el contador, el contralor, el representante legal y ni siquiera sabe si si necesita un pedimento, si necesita una factura y pues también por lo mismo se detona este tipo de observaciones por parte de la autoridad. Entonces sí es muy importante tener el respaldo de una documentación clara y también eficiente, ¿no? Para dar respuesta. Por otro lado, aquí en la recaudación, el programa anual de fiscalización de comercio exterior se está enfocado en aumentar y en este sentido el primer trimestre llegó a aumentarse un 30% más del primer trimestre de años anteriores. Entonces, la recaudación que está realizando por falta de cumplimientos, por cartas de invitaciones, por actos de fiscalización, sigue en tendencia creciente. Entonces, tenemos que estar atentos a revisar si realmente estamos en este cumplimiento. Por otro lado, bueno, aquí un dato estadístico, al mes de marzo ya se habían tramitado 1.9 millones de pedimentos de importación y casi 700 mil millones de pedimentos en exportación. Entonces, el comercio exterior por volumen sigue creciendo y sigue siendo un dato interesante para la autoridad en este enfoque de recaudación. Dentro de las revisiones que se realizaron este año, dice que en este primer trimestre se iniciaron 174 actos de fiscalización a 162 contribuyentes y en ese mismo caso se enviaron bastantes cartas e invitaciones para promover el cumplimiento de obligaciones derivadas del régimen de importación temporal, o sea, empresas IMEX y certificados de IVA. En este sentido, sí nos gustaría aclarar mucho que la autoridad, y por lo que vimos este primer semestre, sí ha enviado bastantes cartas e invitaciones, sobre todo enfocadas a temas de anexo 30, anexo 24, el cumplimiento permanente de las obligaciones tanto de la certificación de IVA como del programa IMEX y ha ido a detalles como el hecho de mostrar procedimientos, mostrar las figuras o las estructuras de representantes legales, socios, accionistas y también algunas cuestiones prácticas o operativas como puede ser temas de regularizaciones, cambios de régimen, y algún otro tema de retornos, ¿no? Entonces, importante que si somos una empresa IMEX, si somos una empresa certificada en materia de IVA y IEPS, sepamos que la autoridad está actuando de esta manera y podamos tomar acciones preventivas para poder tener los respaldos necesarios en caso de recibir alguna carta de invitación o algún requerimiento por parte de la autoridad. Aquí lo que platicábamos hace rato, dentro de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, nos dice el informe tributario de gestión que primero se fortalecieron los mecanismos de monitoreo, es decir, realmente es prioridad del gobierno revisar el cumplimiento de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Y digo, hay muchas teorías, hay muchas cuestiones alrededor de esto, pero pues es muy sencillo. Nosotros tenemos un crédito fiscal que si no tuviéramos la certificación de IVA, al final tenemos que pagar y pues es dinero directo a la autoridad. Entonces, por eso es la importancia de la autoridad en estar monitoreando. También aquí se ha removido a varios contribuyentes de este esquema porque no han actualizado los requisitos por los cuales se les otorgó la certificación. Y aquí algunos de los temas que se mencionan, pues es, por ejemplo, de requerimientos hubo 95 requerimientos, inicios de cancelación 40, y 40 cancelaciones, ¿no? Entonces, la autoridad de los 40 inicios de cancelación que procedió, al final se dieron 40 efectivos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este dato estadístico y se comunicó con 147 empresas en este trimestre. Si no me equivoco, digo, no, es alto el porcentaje del número de empresas certificadas, pero si hemos sido una empresa certificada o somos una empresa certificada y no hemos recibido alguna notificación, tengamos por seguro que a lo mejor en este trimestre o en el siguiente semestre del año estaremos recibiendo alguna carta de invitación por parte de la autoridad. Aquí también importante mencionar que hubo suspensión de padrón de importadores y como bien ya lo decía Mau en su momento, la autoridad no se va a desgastar. Aquí tenemos de 54 padrones suspendidos, 29, simplemente porque el domicilio no se encuentra como localizado. Aquí incluso hemos trabajado con empresas grandes de estructura muy sólida y cuando pedimos la constancia de situación fiscal nos damos cuenta que ni siquiera está en proceso de localización del domicilio. Entonces, importante verificar que nuestro domicilio, nuestro RFC esté como localizado y actualizado de una manera correcta. Luego, otro de los puntos fue la inexistencia de operaciones de comercio exterior en 12 meses. Quizá empresas grandes no afecta este punto. Si somos una empresa pequeña, considerar que tenemos que estar activando nuestras operaciones o bien haciendo los avisos correspondientes. El incumplimiento de vehículos usados, que fueron 19 contribuyentes,
Y por último, también la falta de presentación de la declaración de impuestos o alguna obligación fiscal de 6 contribuyentes. Entonces, sí hemos visto igual en estos últimos periodos que se está revisando de manera, o sea, con lupa de detalle qué contribuciones están pagando, si están los montos correctos, si no, y ya hemos visto suspensión de sellos, suspensión de fieles, suspensión de padrón de importadores por este tipo de cuestiones. Entonces, importante comunicarnos con nuestras áreas de finanzas para poder estar verificando que estemos en un cumplimiento total de nuestras obligaciones fiscales. Aquí debo nada más mencionar que igual dentro del primer trimestre se han integrado 15 expedientes administrativos por parte de la autoridad y se presentaron ante la Administración General Jurídica 7 expedientes administrativos, 1 por contrabando, 3 presunción de contrabando, 2 contrabando equiparado y 1 por desocupación o separación de domicilio fiscal. ¿Esto por qué lo mencionamos? Porque al final la autoridad puede considerar como contrabando, aunque seamos una empresa estructurada, grande, que tiene procedimientos bien establecidos, como bien lo decía Mau, si no contamos con la documentación. Si llegan y nos piden un pedimento, si llegan y nos revisan a nuestro transportista, si llegan y verifican nuestro activo fijo y no contamos con este tipo de documentación, puede ser considerado como contrabando. Al final es un término que suena muy llamativo y que la autoridad lo está aplicando bastante. Entonces, importante revisar si realmente contamos con todo nuestro expediente electrónico, si contamos con todo el respaldo de información, si estamos dando la información y documentación a nuestros transportistas para poder verificar estos cumplimientos y evitar ser considerados como delito de contrabando por parte de la autoridad. Y pues también en este actuar, la autoridad ve muy eficiente este tipo de acciones porque los montos llegan a ser bastante grandes. Entonces, tener en cuenta este tipo de actuación que al final va a repercutir en la recaudación por parte de la autoridad. Y que es algo que también mencionábamos, ¿no? La parte de documentar bien toda la operación que se está realizando y que también si tenemos, digamos, contacto con alguno de los socios comerciales, que tengamos también un contrato vigente con ellos, porque ya nos tocó analizar un caso de contrabando y fue por este mismo tema, porque la persona que efectivamente contrabandeó era un socio de la empresa, pero al final como que existía esa confianza como para no tener un contrato entre las partes, ¿no? Y quizás pues sí podemos confiar y ser muy amigos, pero ya cuando existen negocios entre la amistad, pues se complica mucho el tema y sí es importante tener un contrato y tener un contrato bien redactado, que no dejemos alguna definición de manera muy vaga que pueda, digamos, brindar un margen de error dentro de la operación y también que detallemos muy bien las responsabilidades de cada parte, ¿no? Porque incluso por temas de responsabilidad nos podríamos nosotros salir del tema de un delito, ¿no? Exacto. Y en ese punto, considerando el tema de los contratos, la documentación, pues al final es un sistema de compliance, ¿no? Que tenemos que ir implementando dentro de nuestras empresas para revisar toda la estructura de la operación. Bien, pues aquí digo, dentro del informe tributario de gestión, otros 2 puntos importantes. Considerar que la autoridad ya está como esperando el tema del CFDI 4.0 por el hecho de que va a ser una manera más fácil de dar seguimiento a todas las operaciones, ligar la información, ver si estamos omitiendo algún tema de contribuciones, ver si nuestros pedimentos, facturas, etcétera, todo está de una manera correcta. Entonces, la autoridad sí ve como importante la implementación del CFDI 4.0. Y por último, pues el tema del padrón de contribuyentes que pues va en aumento, ¿no? En general, la autoridad considera que entre más contribuyentes, pues también más oportunidad de recaudación. Aquí vamos a ver. Pues bien, hasta aquí digamos que es el repaso de todo lo que ha sido las tendencias de comercio exterior y de estas tendencias pues llegamos a 3 conclusiones muy generales. Primero, pues hay pocas modificaciones, como vimos realmente, digo, sé que hablamos ahorita de muchos temas, pero modificaciones sustanciales o modificaciones de alto impacto son muy pocas y a favor del contribuyente casi no hay nada, ¿no? Incluso el contribuyente se queda desamparado en muchos casos en el sentido de que ni siquiera tiene con quién tocar la puerta, ¿no? Como decíamos, pues mando un correo y estoy en espera todos los días a ver si me llega mi respuesta, no sé si presentar mi trámite otra vez, no, mi mercancía está en espera de una resolución para poder ser despachada, etcétera. Entonces, el contribuyente sí notamos que se queda, pues ahora sí que desamparado hasta cierto punto porque pues no tiene ni siquiera con quién tocar la puerta.
Aquí, por lo que también ahorita comentábamos, se han implementado mayores controles a la operación, CFDI complemento a cartaporte, CFDI de comercio exterior. Al final la autoridad está monitoreando, como veíamos en el informe tributario de gestión, el cumplimiento de las operaciones de empresas IMEX, de certificadas en IVA, porque está buscando la oportunidad de llegar a este tipo de cancelaciones. Y en ese sentido, la tercera conclusión, pues se da una mayor efectividad en las acciones de fiscalización y recaudación por parte de la autoridad. Y también por ahí, digo, en un congreso de compliance que participamos, una de las conclusiones que decían era, sí, la autoridad está recaudando, la autoridad está haciendo su chamba, pero también recauda porque el contribuyente incumple, ¿no? Muchas veces, quizá no por maldad, no con malicia llegamos a un incumplimiento, pero quizá la falta de tiempo para hacer una buena gestión administrativa, dar seguimiento a nuestros documentos, quizá la falta de controles, quizá la falta de personal, nos lleva a este tipo de incumplimientos. Entonces, sí, la autoridad está haciendo chamba, está logrando una recaudación efectiva, pero también nosotros quizá estamos pecando ahí de omisión en algunos tipos de esfuerzos para poder lograr un cumplimiento más perfecto. Isra, aquí, por Sí, ejemplo, perdona, adelante, adelante. aquí también haciendo una acotación a lo que mencionábamos, el primer punto es muy importante, que hay muchas modificaciones, actualizaciones, pero también van a destiempo. Entonces, no podemos nosotros como contribuyentes dejar toda la responsabilidad a la autoridad para decirnos qué quiere, qué espera o de qué manera quiere las cosas. Es responsabilidad de la empresa también realizar procesos, realizar KPIs o KRs, implementar áreas de mejora para también llevar un mejor control y un mejor compliance, porque no podemos esperar a tener, por ejemplo, para el reporte anual que se hubiera actualizado el manual y se hayan pasado las fechas para presentarlo. En este caso hay que tener un mejor control, hay que apostarle más también al área de comercio exterior en compliance, tener una mejor comunicación entre áreas, porque al fin y al cabo la responsabilidad cae en el contribuyente, aunque no tengamos las facilidades por parte de la autoridad. Así es, entonces hoy en día pues la responsabilidad es primero nuestra y ya después tendremos que quizá en algún momento acudir a un abogado para pelear, ¿no?, con la autoridad los distintos puntos de vista. Y en este sentido pues nuestras recomendaciones es tener en cuenta que la tendencia principal es una mayor fiscalización y a mayor fiscalización tenemos que implementar un mayor cumplimiento. Para generar esto pues buscamos la generación de controles de la operación, tenemos que ver realmente si tenemos los controles necesarios y suficientes para poder mapear toda nuestra operación, buscar el mantenimiento permanente de las obligaciones fiscales y aduaneras que puedan tener una implicación directa con la suspensión de nuestro padrón, de nuestros programas, de nuestra certificación. Y para esto, pues lo que ya tiene que ser obligatorio sí o sí dentro de nuestras empresas es tener auditorías. En dos sentidos, uno de manera preventiva, para si ya estamos en cumplimiento, asegurarnos que se mantenga ese cumplimiento y en caso de que no, pues una auditoría correctiva, ¿no? Detectar aquellas áreas de oportunidad para poder generar las correcciones necesarias antes de recibir un requerimiento por parte de la autoridad. Y en este sentido, en la medida de lo posible, implementar un sistema de compliance. Ya en la sesión anterior estuvimos hablando de qué es el compliance, cuáles son los requisitos mínimos que nosotros vemos necesarios tener dentro de las empresas, pero generar este sistema de compliance dentro de nuestra área de comercio exterior o dentro de nuestras empresas. En este sentido, digo, también nosotros estamos trabajando por mejorar nuestros servicios. Ahorita estamos presentando este tema de Total Custom Solutions, en el sentido de que queremos englobar todas estas tendencias para poder dar una respuesta, ya sea desde la implementación de un compliance, la consultoría, el respaldo de documentación, el tema del mantenimiento de nuestros programas, las auditorías que estamos gestionando, el tema del activo fijo, las capacitaciones y actualizaciones y por último un comité de altos ejecutivos, ¿no?, que estamos estructurando y dando seguimiento para capacitación más especializada. Entonces, también si en algo les podemos apoyar, pues sepan que tenemos este tipo de soluciones para fortalecer sus empresas y poder dar un seguimiento más continuo a estas tendencias de las cuales hemos platicado. De nuestra parte, pues creo que sería todo lo que queríamos comentar. Esperemos que este webinar sea de utilidad, sobre todo para entender cuál es la tendencia de la autoridad, por dónde está trabajando la autoridad y de este enfoque poder nosotros plantear acciones preventivas para poder dar un cumplimiento más
más adecuado a la operación de comercio exterior y evitar implicaciones, riesgos que nos lleven quizá a la suspensión de nuestros programas, certificaciones o al goce de beneficios. Bien, no sé si por ahí, Ari, tú que tienes acceso al chat, hubiera preguntas, comentarios. Sí, claro. Primero que nada, pues agradecer el tiempo, gracias por la atención y por también preguntar. Tenemos algunas. Vamos a comenzar. ¿La ventanilla digital mexicana de comercio exterior sustituirá a la BUSEM? No, es la misma, si no me equivoco, a lo mejor ahí tiene el nombre distinto, pero sí se refiere a la UCEM. Sí, aquí nada más el U es ventanilla única, o sea, es el mismo, nada más faltó como el única, pero sí. Buen día. ¿Cuántos días se deben dar respuesta para un alta de submaquila? Aquí, si no me equivoco, Mau, estamos hablando de 10 días hábiles, ¿no? Entre 10 días hábiles, 15. Sí, correcto, Isra, 15 días. Nada más importante también mencionar que muchas veces el plazo que nos da la ley es uno y el plazo que tiene la Secretaría de Economía es otro por temas internos, ¿no? Y que era un poco lo que les mencionábamos. Hemos tenido que batallar un poco para que nos respondan las autorizaciones o solicitudes con economía y lo que hemos hecho es, una vez que presentamos, o sea, pasa el término que nos da la ley, presentamos un escrito solicitando que se nos autorice por la afirmativa ficta y en caso de que ya exista una resolución, pues promovemos un recurso de revisión por el tema de que ya el plazo nos concedía este derecho positivo para nosotros. O en su caso, si no tenemos una resolución, ingresar un recurso de revisión igual ante la misma Secretaría para solicitar que se resuelva este tema. Ese ha sido, digamos, la solución que le hemos podido dar a los clientes con los que trabajamos y que bueno, nos hemos tenido que ir hasta un recurso, pero sí hemos tenido casos de éxito. Y nada más mencionar aquí que sí, la tendencia, especialmente de este último bimestre, es que la autoridad no está respondiendo en tiempo. Entonces, sí les recomendamos tener en cuenta estos comentarios que tiene o que nos comparte Mauricio para poder, en caso de que pase el tiempo de respuesta, poder actuar de una manera rápida, meter algún escrito, meter algún otro recurso para poder recibir nuestras respuestas de manera anticipada, ¿no? Pero sí ha habido retrasos por parte de la autoridad. Ok, otra pregunta más de activo fijo. ¿Está permitido reemplacar máquinas con su número de serie si la placa original se removió o se pintó? ¿O qué recomendaciones nos pueden dar? Digo, lo importante es que ahora sí que el activo fijo tenga una coherencia entre documentación. Si, como bien decía Mao, por ejemplo, llegó un director y las máquinas eran blancas y luego las pasó a amarillo, pues podemos volver a reemplacarlas siempre y cuando tenga la información que es correcta y la documentación que lo respalde, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos porque incluso en auditorías que me ha tocado realizar de activo fijo, de repente llegas y te dicen, aquí está el cortador y tú ves y es una línea no es un cortador, no es una de ensambladora. Entonces, no cambiar la información del activo fijo, pero sí podríamos reemplacarlo sin ningún problema. Sí, correcto. Y tener bien respaldado este expediente por máquina que cuadre la fotografía de la máquina con su factura y con la placa, ¿no? Porque también nos ha tocado ver que quizás en la factura dice que solamente es el anticipo del 25% y no tenemos la factura que ampara el resto, ¿no? Entonces sí tenemos que tener como que esa coherencia de todo el tema, ¿no? De acuerdo. Bien, Ok, ¿sí, algo más? sí, sí hay algunas más. Bueno, muchas preguntas van relacionadas, así compartiremos la presentación. Nada más recordar que al final del webinar les hacemos llegar un correíto con la presentación, igual también con una encuesta de satisfacción y comentarios para seguir mejorando en estas presentaciones y webinars que compartimos con ustedes. Y que tenemos una página, bueno, un perfil en YouTube donde subimos todos estos webinars para su consulta más detallada en algún momento. Y bueno, también preguntan, Isra, si la UCEM es solo para trámites o también sirve para firmar la manifestación de valor.
El agente aduanal hace todas las cuestiones de hoja de cálculo, manifestación de valor y documents a través de BUSEM. Entonces, normalmente se les comparten algunos accesos a la BUSEM, a los agentes aduanales, pero también digo, si es el usuario directo, lo puede hacer a través de la misma, ¿no? Ok. A ver, dime un momento. Ok, hay preguntas relacionadas a el uso de ventanilla única. En este caso, por ejemplo, que tienen problemas al tener, bueno, al momento de firmar los trámites, descargar acuses. Nada más mencionar que ventanilla única tiene o sea, puedes levantar reportes directamente con ellos y de repente también puede ser por la computadora tal cual o por uso de internet, de repente que haya una falla. Entonces, sí, en caso de tener alguna complejidad con Busan, pues sí es acercarse directamente con ellos. O Ahora, incluso con el área de IT de la empresa, ¿no? Porque como bien dices, muchas veces bloquea el acceso a descarga de documentos, entonces también por eso no se descargan los acuses. gracias, Isra. También tenemos otra pregunta. Si la empresa estuviera amparada contra buzón tributario, ¿continuaría notificando a domicilio? El tema de los amparos, digo, no quiero dar un comentario así muy concreto, pero sí es importante verificarlos porque también hemos tenido amparos de tema de contabilidad electrónica, temas de amparo de buzón tributario y por este tipo de cuestiones sí llega a haber alguna controversia en el sentido de que se pierde la certificación o no se da la resolución. Entonces sí les invitaría a revisar de manera detallada el alcance del amparo, si realmente hasta dónde llega la resolución y en caso de que, ¿cómo se llama?, procediera, pues realmente tener todas las pruebas y sustentos, ¿no? Porque sí, ya también nos ha tocado ver empresas que quizá la autoridad no tenga notificación de este caso, envía el requerimiento, la carta de invitación, la notificación a través de buzón tributario y llega a suspender certificaciones, padrones, sellos, pero la autoridad, digo, la empresa sigue, pues ahora sí que segura de su amparo, ¿no? Entonces, importante, pues yo creo que ya revisar si por qué se tiene ese amparo y si hay algún impedimento para no activar el buzón tributario, ¿no? Pero sí sería cuestión de revisar el detalle de este tema. Sí, correcto. Hay que revisar las particularidades de cada caso, pero también es muy importante que tomemos en cuenta que no solamente es presentarlo, sino que se resuelva de forma favorable y que en la resolución, como bien menciona Isra, tenga todos los alcances que necesitamos, ¿no? Sí, aquí en esto del tema de la resolución, digo, es un ejemplo, una empresa que estamos aquí haciendo una revisión de certificación de IVA. Hasta ahorita, después creo que de 10 años, se dieron cuenta que la resolución de la contabilidad electrónica era negativa, ¿no? Y durante todo este tiempo no la han estado presentando. Entonces, importante ver eso, ¿no? Que no solamente exista el amparo, sino también la resolución correspondiente. No sé, Ari, si hubiera alguna otra más o... Sí, hay muchas muy específicas. De igual manera, por un poco de tiempo, yo creo que nos estaríamos contactando con las personas. No sé cómo lo ves, Isra, pero tenemos dos que mencionan respecto a los socios de la empresa. Esto de saber si se tiene cumplimiento con los socios de la empresa está relacionado con el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. En algunos casos sí, digo, es muy difícil dar una respuesta aquí general porque sí habría que analizar la estructura, pero digamos que sí va mucho ligado al tema de procedencia ilícita, lavado de dinero, contrabando, operaciones simuladas, etcétera. Entonces, creo que va por ahí un poquito el tema de socios y accionistas. Quizá en la mayoría de la industria no se dé porque pues suelen ser personas morales o socios o accionistas extranjeros, pero sí también lleva un poco de tendencia en ese sentido. Pero Eso digo, es, perdón, adelante. sí, 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 es un tema que tiene mucho que ver con lo que mencionan, pero también tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los socios, ¿no? Entonces, no,
quizás sí tiene que ver con la procedencia de los recursos, pero también con el cumplimiento de las obligaciones formales de las personas que integran nuestra estructura corporativa. Así es. Bien, digo, creo que quedan algunas pendientes, Ari. Si quieres, esas que están pendientes, los buscamos personalmente ahí en sus correos. También igual, si algún tema que haya quedado pendiente gustan contactarnos, nuestros correos están ahí en pantalla. Con muchísimo gusto estaremos atentos y respondiendo sus dudas, inquietudes, igual los apoyos que pudiéramos brindarles. No me queda más que agradecer tanto a Ari, a Mau, el que nos hayan acompañado esta ocasión y a todos los asistentes también agradecerles su interés por escuchar nuestros comentarios, también conocer un poco más de lo que estamos trabajando y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión que muy probablemente estaremos hablando del tipo de auditorías que está aplicando la autoridad. Entonces ahí les haremos llegar la invitación en estas semanas. Seguimos en contacto y pues que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Los seguimos invitando para que puedan contactarnos por los correos electrónicos e igual en el canal de YouTube, pues pueden ver otra vez el webinar para una atención más detallada de algún tema que les haya surgido de interés. Pues les agradezco mucho el tiempo y que tengan excelente jueves. A todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.